Para el exbebedor que ha encontrado la solución de sus problemas y que está equipado adecuadamente con los hechos acerca de sí mismo, generalmente puede ganarse toda la confianza de otro alcohólico en unas cuantas horas. Mientras no se llegue a tal entendimiento, poco o nada puede lograrse. Es un hecho que el individuo que está abordando a otro ha tenido la misma dificultad, que obviamente sabe de lo que está hablando, que todo su comportamiento le dice al candidato a una voz que tiene la verdadera respuesta, que su actitud no es de santurrón, que no le mueve absolutamente nada más que el sincero deseo de poder ayudar, que no hay cuotas ni horarios que pagar, que no hay asperezas que limar, nadie con quien se tenga que quedar bien, no hay sermones que soportar. Estas son las condiciones que hemos encontrado más favorables. Muchos individuos, después de haber sido abordados de esta forma, dejan la cama para echarse a andar de nuevo. Ninguno de nosotros hace una vocación de este trabajo, ni creemos que aumentaría su efectividad si así lo hiciéramos. Creemos que el abstenernos de beber no es más que el principio. Una demostración más importante de nuestros principios nos espera en nuestros respectivos hogares, ocupaciones y asuntos. Todos nosotros dedicamos mucho tiempo libre al tipo de labor que vamos a describir. Unos cuantos son suficientes afortunados para estar en una situación que les permite dedicar casi todo su tiempo a ella. Si continuamos por el camino que estamos siguiendo, no hay duda de que mucho bien se logrará. Hace más de 2000 años, un gran filósofo dijo: hombre, conócete a ti mismo. Hace 2000 años vino un ser iluminado que nos dejó un gran legado que decía él: la verdad los hará libres. Desde aquel tiempo hasta el día de hoy, el ser humano siempre ha andado en esa búsqueda incansable del sentido de pertenencia. Y así han existido diferentes tipos de movimientos, como los templarios, las cruzadas, y ya más reciente pues aparecieron unos grupos llamados washingtonianos. Esos grupos washingtonianos trabajaban la integridad del ser a través del propio conocimiento, basados en la masonería antigua, y posteriormente surgen unos grupos llamados los grupos Oxford. Los grupos Oxford fueron una plataforma muy importante para lo que el día de hoy es el movimiento de Alcohólicos Anónimos como tal. Esos grupos Oxford fueron formados precisamente para tener un mayor conocimiento de nuestra existencia. Y ahí, en una ocasión, un alcohólico llamado Bill W. tuvo que llegar a escuchar, por invitación de su compañero Evie Thatcher. Más adelante, Bill W. forma un programa de recuperación basado en los 12 pasos, y se abre el movimiento de Alcohólicos Anónimos. Sigue pasando el tiempo y surgen diferentes tipos de grupos de autoayuda, así como Neuróticos Anónimos, como Al-Anon, como Al-Atin, y también empiezan a surgir los grupos 24 horas. Hay una subdivisión de terapia intensiva, pero el ser humano siempre ha estado ávido de ese sentido de pertenencia. Sigue pasando el tiempo y surge un movimiento llamado Grupos de Amor y Servicio de cuarto y quinto paso, y adopta el método de recuperación de los 12 pasos para el encuentro con uno mismo a través de un inventario moral. Y desde hace más de 19 años yo llegué a ese movimiento, y cada vez que yo me paro en una tribuna puedo decir: compañeros, muy buenas noches, mi nombre es Juan Carlos y soy alcohólico. Después de este brevario cultural, ¿no?, de la historia, de cómo surge, porque es importante saber dónde estamos, de dónde venimos, hacia dónde vamos,
¿Qué es lo que realmente estoy haciendo aquí en esta agrupación? A la persona que viene el día de hoy por primera vez a saber lo que hacemos en este tipo de grupos, le damos la bienvenida. Esta junta va dedicada de principio a fin para usted, esperando que encuentre lo que usted necesita, ¿no? Y bueno, en esta ocasión déjame darle gracias a Dios porque me permite estar una vez más aquí en tu grupo, un día más de vida. Es un grupo al cual pues aprecio mucho, todos los integrantes, pues ustedes saben que es un placer, ¿no? Cuando nos hacen la invitación, ya sea como grupo o como en esta ocasión, el estar pues aquí con los padrinos, con Gerardo, con Laurita, ¿no? Laurita, tú sabes que te estimo bastante, ¿no? Y bueno, esta es la manera en la cual yo he encontrado una forma de compartir, ¿no? Cada quien tiene su forma, cada quien tiene su estilo, y este es el mío, ¿no? Todos son respetables, al final pues lo único que compete es exactamente la transmisión de lo que es un mensaje de vida o lo que es el fondo de sufrimiento, lo que es el dolor, lo que es verdaderamente estar inmenso en unas emociones inciertas y pensamientos y entrar en una locura y dejar que esa locura nos abrace y muchas veces perder el piso y perder tanto tiempo, ¿no? Porque así lo tuve que yo ver. Perdí mucho tiempo de mi vida creyendo que hacía las cosas bien y realmente no las hacía, ¿no? ¿Cómo poder empezar un tema titulado Cuando un alma llora, ¿no? Para mí fue un regalo maravilloso, ya que pues siempre que me dan un tema me ponen a estudiar. Porque un tema, si no está basado en lo que es nuestra literatura, si no está basado en la transmisión del dolor, del sufrimiento, si no está basado en la experiencia de uno mismo, de cómo la pudo vivir antes de conocer este tipo de programa, dentro del programa y después, ¿no? Pues no sería un tema. Y estaba yo leyendo y me encontré con este libro, que es el libro de Transmítelo, y de ahí es donde yo empiezo para arrancar este tema. Cuenta aquí este libro que su mamá de Bill W., la señora Emily, va a dar a luz atrás del bar del hotel donde trabajaba su abuela, en una condición muy precaria, en un espacio muy pequeño, sin las condiciones necesarias para que un hijo o para que un bebé pueda tener esa vida. Y dice ella que empieza a tener miedo porque ve unos instrumentos grandes que le iban a meter para sacar a su hijo, y ella pensaba que lo iban a lastimar o que lo iban a matar. Y en ese momento yo me imagino, porque la mente de un alcohólico es imaginativa, que su alma de la madre de Bill W. empieza a llorar por ese miedo que siente de quizás si a lo mejor que pudiera perder a su bebé. Empieza a llorar porque decía, ¿cómo es posible que en estas condiciones tan precarias mi hijo, ese niño que yo he anhelado durante mucho tiempo, esté en peligro, ¿no? Dice que cuando nace Bill W. y lo oye llorar, se lo pide para que se lo den, y lo acoge entre sus brazos, y se lo lleva a su pecho, y de esa manera, dice que se empieza a fundir, y a sentir cómo el calor de sus cuerpos empieza a emanarlos, y empieza a tener una paz. La señora Emily era una señora que tenía también un intelecto muy alto, ya que pues ella le compone un poema a su hijo antes de que él naciera. Bienvenido huésped se llama, donde narra ahí cosas maravillosas, ¿no? Del anhelo de una madre, de la esperanza de que va a venir el día de mañana y que cuando nazca solo le pide al cielo que le permita disfrutar de su presencia, ¿no? Entonces, una madre muy amorosa, cariñosa, pero con todo y eso somos seres humanos y todos cometemos errores, ¿no? La prueba es que más adelante Bill W. sigue creciendo y por ahí de los 6 años empieza a darse cuenta que tiene un abuelo que es bebedor, que es un alcohólico. Se empieza a dar cuenta que su padre también es alcohólico. Al tiempo su abuelo entra a una religión y deja de beber, pero su padre sigue bebiendo.
Sigue bebiendo a tal grado que llega a discutir con su esposa, o sea, la mamá de Bill W. Y tocan un tema que a Bill W lo parte en todo su ser. Y ese tema era la separación. Y cuando un matrimonio empieza a tocar ese tipo de situaciones delante de los niños, compañero, yo me imagino que el alma de Bill W a los 6 años empieza a llorar. Empieza a llorar aún sin saber la magnitud de lo que realmente tenía esa fuerza o esa potencia, la separación de su padre y de su madre. Porque cuando somos niños parecemos esponjas, todo lo absorbemos y todo se nos va quedando dentro de nosotros. Y entonces de esa manera su alma empieza a llorar, porque no sabía por qué se iban a separar sus padres. Y finalmente se separaron. Y empieza otra vez una etapa con ese dolor que implica, compañero, el mantener una herida abierta de ese dolor de la separación de sus padres. Y se va a vivir con su mamá y con su hermana, Dorothy. Ella era más pequeña que él. Y entonces empieza a tener un sentido de pertenencia. Aún en una familia disfuncional, aún con una madre soltera. Pero empieza a sentirse bien. Al tiempo su madre toma una gran decisión, compañeros. Así como muchas veces mi madre tomó decisiones y nunca me consultó, compañero. Nunca me preguntó si estaba bien o estaba mal lo que ella quería decidir. Y su madre de Bill W toma la decisión de irlo a dejar con su abuelo. Y en ese momento, cuando él una vez más se siente arrancado del amor o del cariño que tenía ya con su mamá, me imagino que su alma empieza a llorar. Empieza a llorar tan solo por decir o preguntarse, ¿por qué a mí una vez más? ¿Por qué no deja a mi hermana y me lleva a mí con ella? ¿Por qué otra vez soy yo el que tiene que soportar este dolor? Donde en esa infancia se va fracturando el alma. Donde en esa infancia, compañero, se van abriendo esos huecos existenciales. Donde queda uno marcado para toda la vida. Y pues en fin, un proceso más en la vida de Bill W. Pero su abuelo era inteligente. Su abuelo lo empieza a estimular y le empieza a picar el ego, aún a su corta edad. Le dice, fíjate que en Australia hay una sola persona que ha hecho el boomerang y en el mundo no hay otra. Y entonces Bill W empieza a tallar madera para hacer el boomerang, pero no le salía. Pero tiene la insistencia, porque el enfermo alcohólico como yo, compañero, cuando se propone algo, no para hasta que lo logra, hasta que lo logra. Y entonces Bill W agarra la cabecera del abuelo, y la parte y empieza a tallar. ¿Y qué creen que hace el boomerang? Y le dice a su abuelo, vente, vamos a probarlo, y lo avienta. Y regresa. El abuelo hace una inclinación porque le iba a pegar en su cabeza. Pero lo agarra y le dice, eres mi campeón, eres bien inteligente. O sea, lo empieza a estimular. ¿Qué es lo que cada uno de los niños o de las niñas, de nuestros hijos o de nuestras hijas necesita, compañero, a corta edad? Que tú le levantes su autoestima para que tenga la seguridad y que realmente ese niño o esa niña no crezca con ese miedo como el que yo crecí y pueda desarrollarse en la vida sin ningún problema. Y entonces empieza a estudiar Bill W. Y sigue creciendo, llegando a lo que es la media superior. Aquí empieza a relacionarse con los jóvenes. Y ahí en la universidad, ¿qué crees que encontró Bill W, compañero? ¿Qué te imaginas que a esa edad de la adolescencia él encontró?
lo que cada uno de nosotros necesitamos. Encontró a su novia, encontró el amor con una pareja que se llama Berta. Ahí la encontró y así se quedó flechado como Cupido, ¿no? Como cuando tú encontraste por primera vez a tu pareja, hombre o mujer, ¿no? Que dijiste, ya la hice de aquí para toda la vida, ¿no? Y creíste que ibas a ser feliz para siempre, ¿no? Ajá. Y empieza el enamoramiento, ¿no? O sea, cuando el enfermo está enamorado, empieza a prometer un chorro de cosas, ¿no? Yo te voy a poner tu casa, te voy a comprar un coche, vas a tener todo lo que tú quieras, te voy a poner una criada, ¿no? Conmigo andarás descalzo, pero con la barriga llena. Infinidad de cosas que prometen, ¿no? Y es una etapa bonita. Dicen las mujeres, no sé, pero dicen las mujeres que sienten maripositas en el estómago, ¿no? No es cierto, compañeras, son lombrices, no se engañen. Por eso tanto movimiento, ¿no? Entonces, pues empieza esa etapa de enamoramiento con su novia Berta. Y empieza a tener pues una vida diferente, siente felicidad, se siente a gusto, siente que lo toca el amor, que la vida le sonríe. Desafortunadamente, te decía, el alcohólico es inestable, aún sin alcohol, ¿no? Y yo no sé si en aquel entonces existiría el famoso miércoles 2x1, pero me imagino que la llevaba al cine, ¿no? Y digo el miércoles 2x1 porque el alcohólico siempre anda buscando lo más barato, compañero. Anda arreglando las cosas con cinta de aislar y así, ¿no? Tienes a tu novia y en lugar de que la lleves a un buen restaurante, la llevas con el país a los tacos de cabeza, ¿no? De esos alcohólicos que le dicen a su familia, vamos a ir a Huastepec, pero te llevas el arroz y huevos cocidos, ¿no? Porque no quieres gastar allá, aún con un programa te vuelves marro, ¿no? Una lata de atún y te llevas agua porque el refresco nos hace daño. ¿Pero qué crees? Que la vida le tenía deparada otra sorpresa a Bill W. Y un día, su papá de Berta, que era un ministro religioso, pide permiso para que se ausente unos días para que le hicieran una operación. Y entonces, se va. Y a días posteriores regresa el pastor pidiéndole al director hablar con los compañeros de su hija. Y se para enfrente de ellos y les anuncia que desafortunadamente su hija Berta en la operación había muerto. ¿Tú te imaginas, compañero, cómo recibió esa noticia Bill W? O sea, en ese momento cuando él siente que la vida una vez más le arrebata lo que creía que ya era de él, cuando él sentía que ya había encontrado a su media naranja, cuando él sentía, compañero, que iba a ser feliz para toda la vida, que había encontrado a su princesita, y el destino se la arrebata, se la quita. Es normal que su alma empiece a llorar. Empieza a llorar porque no puede concebir por qué la vida lo está tratando de esa manera. Una vez más, compañero, otra vez su ser se fractura. Una vez más, compañero, su alma empieza a llorar. Porque no podía entender todo lo que le había sucedido a esa edad, fíjate. Y entonces, sigue pasando el tiempo. Y un día te decía, hace este programa tan maravilloso de recuperación.
y ya con más de 20 años dentro del programa entra en una profunda depresión. Y en esa profunda depresión yo me imagino que su alma lloraba porque él mismo decía y clamaba: ¿cómo es posible que yo que inventé los 12 pasos, estos no me ayuden a salir de esta depresión en la que estoy viviendo? Su alma empezaba a llorar una vez más, compañero. Porque sin programa y con programa seguimos siendo seres humanos. Y el dolor, compañero, el dolor es inevitable. El sufrimiento es decisión tuya. Esa es la diferencia. Y de esa manera, pues es como Bill W. empieza a darse cuenta que es tan vulnerable como cualquier otra persona. Esa es una parte de la que yo ocupo para empezar este tema, compañero, de cuando un alma llora. Pero la parte más importante es cuándo ha llorado el alma de Juan Carlos. ¿Dónde es donde empezó a llorar su alma y se empezó a sentir lleno de dolor y lleno de sufrimiento? Y preparando este tema, compañero, me tuve que regresar a donde no me quería regresar. A una ciudad perdida, donde viví por 18 años. Donde tenía que convivir, compañero, con neuróticas. Donde tenía que convivir con prostitutas, con alcohólicos, con drogadictos, con rateros. Y no estoy pasando lista. Ahí era el barrio donde yo. Ya los vio acá, güey. Estaba allá afuera, justo allá afuera. Donde tenía que vivir en una vecindad de 27 familias. Y solamente había 7 lavaderos para 27 familias y 2 baños, compañero. Tan solo para ocupar los lavaderos era una bronquísima cañón. Para entrar al baño, compañero, era como si te formaras a la fila de las tortillas. Era una vida totalmente deprimente, llena de una miseria total. Y yo veo a Juan Carlos a la edad de 4 años, compañero, cuando voltea a ver sus zapatos y se da cuenta que sus zapatos están rotos por la parte de arriba, pero que afirma bien sus pies y también están rotos por la parte de abajo. Y veo a ese niño correr de 4 años a la tienda del chino, una tienda mágica, maravillosa, al rato te voy a decir por qué, en donde, en esa tienda, agarraba un cartón de cerveza Victoria, no te vaya a despertar tu obsesión, y le agarraba una oreja y la rompía y le hacía una plantilla, compañero. ¿Y sabes en qué momento lloraba mi alma? Cuando volteaba y veía a ese niño de la vecindad, que vivía en las mismas instalaciones que yo vivía, que ocupaba lo mismo que yo ocupaba, pero que él sí tenía zapatos nuevos. Y decía, no es posible que él sí pueda tener zapatos nuevos y yo no. O sea, cuando uno se siente el más pobre entre los pobres, compañero, en ese momento mi alma. Y de esa manera era como yo empezaba este tema, empezar a hilvanar como mi alma empezaba a llorar. Pero dentro de mi forma de compartir, pues en este tema también se han incluido 2 factores importantes para mí en mi proceso de recuperación. Y el día de hoy, pues te voy a pedir de la manera que tú quieras. Si quieres cerrar tus ojos, si quieres tenerlos abiertos, lo único que quiero que abras es tu corazón, para que permitas que a través de esta alabanza que vas a escuchar, pues Dios te vaya dando la tranquilidad y la paz que necesitas para seguir escuchando el compartimiento con una mente abierta y receptiva. Bien, te estaba comentando cómo
empiezo a desarrollar mi vida y mi alma empieza a llorar en ese barrio donde yo viví durante 18 años. Esa vivienda donde yo habitaba tenía dos entradas, una por la calle y otra por la vecindad. Yo abría la puerta que estaba por el lado de la cocina y salía a la vecindad, al primer patio, porque tenía 3 patios esa vecindad. Y de ahí ya nos comunicábamos al segundo, de ahí podíamos salir para el lado de la calle. Pero también habría una puerta donde estaba la recámara, que era todo integral, porque estaba la recámara de mis padres, la de nosotros, el comedor, ¿no? Ahí estaba todo junto en un área como de 4x4, dicen los alcohólicos, para no salirnos del entorno, ¿no? Y abría la puerta y veía, compañero, unas vías de ferrocarril que pasaban a unos 20 metros. Pero cruzando las vías del ferrocarril estaba la tienda del chino, ¿no? Esa famosa tienda que tenía un portón de madera grande, como de 6 metros de alto por 4 de ancho, de doble hoja. Y salgo de la casa, camino, me paro enfrente del portón, en medio de las vías, y volteo hacia la Prepa 7. Los que conocen la ciudad pues ya saben dónde vivía, ¿no? Te estoy hablando de Calzada de la Viga, Lorenzo Boturini, Fray Servando, Francisco Morazano y Congreso de la Unión, zona postal 8. ¿Me acuerdo bien? Entonces, atrás de los bomberos del Mercado Sonora, ya para que lo ubiques, ¿no? Y ese fue mi barrio. Ahí yo viví durante 18 años. Y al voltear hacia la Prepa 7, compañero, veo a un ser místico que me sorprende. ¿Por qué un ser místico? Porque te estoy hablando que en el barrio había una pobreza extrema. Y este ser era una persona que desde lejos venía caminando por los durmientes del ferrocarril. Los durmientes son los maderos donde soportan las vías. Y venía caminando por ellos. Pero traía un traje. Pero un buen traje, compañeros, ¿eh? O sea, un traje de Casimir. No de esos trajes que compraban en Milano, ¿no? Oye, en Coppel, en Abonos. No, un buen traje. Con una corbata de seda. Y desde lejos brillaba su traje y era impactante. Él venía también bien peinado, compañeros. En aquel tiempo no había gel como ahora, pero había vaselina. La gente que tenía dinero compraba vaselina. Las mujeres compraban laca y agarraban una bombita como las de Loco y se hacían sus copetotes. Se veían guapas, la verdad, sí. No estoy tan grande, no te creas, ¿eh? Yo tengo 30 años, compañero, y 22 semanas santas. No hagas cuentas, 52. Entonces, nosotros los pobres, los que no teníamos dinero, mi mamá agarraba un limón y lo partía a la mitad, lo exprimía en su mano, le echaba tantita azúcar y con eso nos peinaba. Que para que no se nos pararan los pelos. Y no se nos paraban los pelos, pero las moscas sí. Te las andabas espantando. Y bueno, era parte del proceso, ¿no? Pero te decía, o sea, una cosa impactante, ¿no? Si a veces no teníamos ni para comer y esta persona venía con un traje deslumbrante. Y llega casi enfrente de donde yo estaba, compañero, y ve la tienda del chino, se mete a la tienda, saca un fajo de dinero, se lo da. No sé qué hablaron al tiempo de Duque, que era lo que habían hablado, pero le da unas cervezas. Y se sale del portón y encuentra al primero del escuadrón de la muerte, ¿no? Ya ves que en los anexos hay primero de anexo. Aquí había en el barrio el primero del escuadrón de la muerte. Todos se tenían que reportar con él, ¿no? Y empiezan a platicar y a tomar. Y de esa manera él empieza a tener una actividad alcohólica con el Memín, ¿no? El personaje del barrio, ¿no? Si en un barrio no hay un buen personaje, no es barrio, ¿no? El Memín tenía una característica bien importante, en las mañanas cuando nosotros salíamos para la escuela, se quitaba su cinturón y nos empezaba a querer pegar. ¡Órale, apúrenle porque van a llegar tarde a la escuela!
Pero ¿qué crees? Había una frase que se quedó aquí, compañero, que él decía, así nos iba correteando hasta llegar a la escuela, y nos decía, es que no quiero que el día de mañana ustedes sean un borracho como yo. Fíjate lo que es la enfermedad del alcoholismo, ¿no? Cómo, a pesar de estar metidos en el alcohol o en la droga, no quisiéramos que los que vienen detrás de nosotros fueran igual que nosotros. Es una característica del alcohólico. Yo recuerdo a mi padre que me decía, mira Juan Carlos, tú sabes los problemas que he tenido con tu mamá por el alcohol, yo no quiero que tú vayas a beber el día de mañana cuando crezcas, espérame tantito, salud. Me lo decía cuando estaba tomando. O sea, fíjate cuánta incongruencia, ¿no? Por eso es que a través de un proceso de recuperación tenemos que aprender a ser congruentes con lo que pensamos, con lo que decimos y con lo que hacemos. Cuesta trabajo muchísimo, compañeros. O sea, no es fácil. Pero si tú te das a la tarea de estar practicando, de venir a tu grupo, de asistir a tus juntas, de ir a apoyar, compañero, de compartir y colaborar con todo lo que se requiere, vas a poder mejorar tu calidad de vida, quieras o no, compañero. Pero es una constante de trabajo más trabajo, ¿eh? Porque no es lo mismo estar trabajando con uno mismo, trabajar con los demás, que venir a escuchar tu junta nada más sentarte y ya, ¿no? Esto es de acción, compañeros. Entonces, pasaba el tiempo, compañero, y este personaje místico le pusimos el Catrín, ¿no? Los que jugaron lotería saben por qué, ahí viene el Catrín, ¿no? La persona trajeada. Y se llamaba Salvador. Entonces, pasaba el tiempo, ya no traía saco, ya no traía corbata, ya no traía camisa, ya no traía pantalón, ya no traía zapatos. Y ya andaba con unos harapos. Y de repente, pues se quedaba ya perdido y así amanecía ahí en el portón. Al otro día ya amanecía. Se levantaba, iba por su cerveza. Yo creo que ya cuando se le acababa el dinero que le había depositado al chino, el chino le hablaba a su familia. Y eso era más impactante todavía, fíjate. Porque ¿qué crees? Que llegaba su familia al barrio, pero llegaba con una limusina. Y era sorprendente. El único carrito que conocíamos en el barrio era del Señor de las Nieves. Era el único carrito que veíamos. Luego llegar una limusina. Pues era bien sorprendente, impactaba. Y lo agarraban así como un costal de papas y lo subían a su limusina, se lo llevaban. Yo no sé si en aquel entonces pues, se lo llevaban en un anexo, me imagino hoy que sí, porque pasaban 4 o 5 meses y volvía a regresar. ¿Y qué crees? Que se volvió a repetir la misma historia. La misma historia, compañero. Otra vez empezaba a beber, perdía su saco, su camisa, su corbata, su pantalón, sus zapatos. Se volvía a quedar perdido, le hablaban otra vez, venían con la limusina, se lo volvían a llevar. Y así durante mucho tiempo se repitió la misma historia. La misma. Y un día en la mañana me levanto. Ya ves que los alcohólicos somos bien madrugadores, a las 11 del día, ¿no? Entonces, salgo y me sorprendo porque veo mucha gente parada en el portón y no estaba abierta la tienda, ¿no? Y voy caminando, atravieso las vías, me voy metiendo entre las piernas de las personas mayores, porque pues yo tenía escasamente 10 años. Y viene un vecino que ya había estado ahí y me dice, ya se murió. Y le digo, ¿quién se murió? Es el Catrín. Y entonces me voy metiendo entre las personas, compañero. Y cuando llego así de frente y lo veo, me sorprendo. Se queda una fijación en mi mente porque era la primera vez que yo veía a una persona muerta. Y el Catrín había muerto por asfixia con la droga. El frasco del DZ-10 se le había quedado pegado en la boca y en la nariz y así murió. Ese fue su final de un personaje místico que llegó al barrio. Y en ese momento cuando yo lo veo es cuando mi alma empieza a llorar.
Empieza a llorar, compañero, porque yo me daba cuenta cómo esa persona, sin decirme una sola palabra, me había, compañero, dado una gran lección. Que aquella persona que se metiera al alcoholismo, a la drogadicción, iba a terminar de esa manera. Y entonces yo decía, nunca voy a beber. Yo no voy a beber, porque si él, que tenía mucho dinero, murió de esa manera, ¿qué me espero yo? Porque nosotros siempre tenemos buenas intenciones, pero desafortunadamente a través de la vida nos va marcando, compañero. Y esas intenciones ya no las podemos concluir ni lograr. Entonces, mi alma empezaba a llorar porque de una de otra manera, a través del tiempo, ese personaje ya era parte del barrio. Era un personaje que ya pertenecía a nosotros. Era un personaje que me enseñó que más allá de las fronteras del barrio había otra vida diferente, donde sí se podía vivir de una manera diferente. Donde la gente podía salir adelante, podía vestir diferente, podía comer diferente, podía tener dinero. Donde esa persona llegaba cada vez que llegaba y nos decía, a ver muchachos, fórmense aquí, todos los niños, desde el más chiquito hasta el más grandote. Hagan 2 filas, una de hombres y una de mujeres. Chino, por favor, dele paletas de chocolate a todos los niños. Yo se las pago. Mi alma empezaba a llorar, compañero, porque yo recordaba esos gestos tan maravillosos que tenía esa persona a pesar de ser adicta. Yo me daba cuenta que ese ser tenía un corazón grande, aún a pesar de su adicción. Y mi alma lloraba porque ya no iba a estar en el barrio. Ver en realidad que también me doy cuenta ahí en el barrio que no nada más los alcohólicos o los enfermos son huevones, sino también los animales, ¿no? Porque yo no sé a ti, pero a mí mi mamá me contestó de esta manera cuando yo le pregunté. Yo le dije, oye mamá, ¿y los niños de dónde vienen? ¿Y qué crees que me dijo? ¿Que de París? Así me dijo mi mamá. ¿Y quién los trae? ¿Y qué crees que me dijo? Que la cigüeña. Entonces dije, pinche cigüeña huevona, ¿no? Yo no sabía dónde quedaba París, ¿no? Pero me imaginaba que quedaba bien lejos, ¿no? Pero sí me imaginaba la cigüeña que venía así aleteando, ¿no? Aleteando, con el Juan Carlos en el pico ahí colgando, ¿no? Dicen que allá en París, padrino, está la torre de los que engañan a su mujer, ¿no? La torre infiel, ¿no? No, la torre infiel. Entonces, me imaginaba cómo venía, vuele. ¿Y qué crees, compañero? Se cansó 3 cuadras, oílo bien, 3 cuadras antes de llegar a la colonia, donde vivían los ricos, donde los niños eran amados por su papá. Donde cada uno de los niños tenía su recámara y a veces tenían hasta 2 baños, compañero. Pinche cigüeña huevona me dejó caer en el barrio, ya no llegó a su destino. Entonces, se murió ese gran personaje, compañero. Y bueno, pues nos quedamos con el Memín, ¿no? Una vez más. Era sorprendente verlo cómo se bañaba en la llave pública, ¿no? Porque, hijos, esa era otra bronca, donde tenías que formar tus cubetas para llenarlas de agua, ¿no? Y que ya se metió y volaban las cubetas y volaban los trancazos y era una locura, ¿no? Y él ya cuando ya pues pasaba el tiempo, que todos habían agarrado su agua, pues se quitaba su playera y lo veías todo tasajeado, ¿no? Con un chorro de tatuajes. Hoy bueno, ya lo sacan a color, pero en aquel entonces nada más había de una sola tinta, ¿no? Y traía 2, 3 piquetes y 2, 3 hoyos de bala. Y no, tú lo veías y decías, ay caramba, sí está grave, ¿no? Jugábamos con él, le quitábamos el sombrero, nos correteaba, o sea, nos la pasábamos bien con él. Otro personaje que llegó al barrio que nos causó sorpresa era el peluquero, ¿no? Ese llegaba y gritaba,
se paraba en la entrada de la vecindad y gritaba, ¡peluquero! Y si te tocaba corte de cabello, agarrabas, sacabas tu sillita, la ponías en medio del patio y él agarraba, abría su beliz, le ponía su hule, una jícara y te empezaba a cortar el cabello, ¿no? Luego te andaban haciendo burla, ¿no? Dicen que el bullying apenas no, ya existía desde antes. Recomiéndame a tu peluquero, güey, te mordió un burro. No, la pura cura, ¿no? Esos eran unos cortes raros, pero pues hoy los cortes están más raros que antes. Ese pelan, pero sí, bien raro, ¿verdad, padrino? Y no les da vergüenza, fíjate. No trabaja, padre. No teníamos diversión en el barrio, compañero. En la vecindad, si no mal recuerdo, solamente había 2 televisores. Y en blanco y negro, ni siquiera te creas que a color, ¿no? Y una de ellas, pues cobraba por entrar a dejarnos ver algún programa. Pero al tiempo inventaron unas micas de color azul o amarillo, de un solo color, y se las ponías en el televisor para que diera una tonalidad diferente, ¿no? Pero no había televisor a color en la vecindad. Una diversión que nos causaba mucha alegría era esperar los domingos. Nosotros el domingo lo esperábamos como si fuera un día súper mágico, súper especial. Porque llegaba un señor, unos dicen que era árabe, otros dicen que era gitano, llegaba con un oso, con su cadena, y llegaba y ya nosotros hacíamos una rueda y lo levantaba y no, pues un animalote como más de 2 metros ya parado. ¿Y qué crees? Que le daba un pandero y empezaba a tocar el pandero. Nosotros teníamos que aplaudir y que baile el oso, que baile. Y el oso toque su pandero. Y ni siquiera pertenecía a ningún grupo de alabanza, ¿no? Así se dio más de vida. Y esa era otra de las diversiones que teníamos, compañeros, ¿no? En el barrio, pues el único teléfono era el de la tienda del chino, ¿no? Y también ahí nos peleábamos porque nos hablaba el chino, ven. Y al que llegaba primero, ¿qué pasó? Vele a hablar a la del 42, vele a hablar a la del 46, pero córrele, íbamos, corren, señora, le hablan por teléfono. Regresábamos y nos daba un dulce, ¿no? O sea, era algo maravilloso. Fíjate que cuando yo hago conciencia para este compartimiento, me doy cuenta que a mí me daba alegría que mi padre llegara borracho. Pero bien borracho, no a medios chiles, no, bien borracho. Me daba mucha alegría. Porque él llegaba, compañero, y tocaba con los pies. Sí, sí tenía manos, no te creas que no, pero las tenía ocupadas. Mira, aquí traía una caguama, aquí traía otra caguama. Y aquí, ¿qué crees? Traía un plato de tacos de la esquina, de tacos de cabeza. Y tocaba con los pies, ¿no? Y ya le abríamos y decía, hijos, vénganse a cenar. Cuando él llegaba así, compañeros, a mí me daba alegría. Porque yo decía, mañana sí vamos a comer bien, ¿no? A mí no me importaban los tacos de ese momento, sino lo que era para el otro día. Ponía el plato en la mesa, se quitaba una caguama, se quitaba la otra, y se quedaba bien dormido. Ya no despertaba. Yo agarraba las caguamas y las metía abajo de la cama. Y al otro día estaba esperando que amaneciera y que abriera el chino la tienda, sacaba mis caguamas, iba y le decía, chino, me las cambia por favor. Necesito blanquillo, necesito arroz, necesito 10 centavos de aceite. Fíjate, el aceite lo vendían, llevabas una tacita y te vendían por centavo. La manteca igual en un papel de estraza. O sea, antes era diferente la vida. Y me lo cambiaba por todo lo que yo quería. Y le decía al final, chino, ¿me alcanza todavía para unas galletas? Me decía, sí. ¿Y qué crees, compañero? ¿De cuáles galletas crees que eran? Las pinches galletas de animalitos. Esas pinches famosas galletas que no podían faltar el Día de Reyes. Podía faltar tu bicicleta, tu trenecito eléctrico, tu muñeca Lili Ledi, la que daba un pasito para adelante, ¿no? Tu juego de té, pero las galletas no. Las pinches galletas que ya estaban medio duras y las agarrabas, padre, ¿no? Las metías en tu tacita de café.
Y hasta te chupaba los dedos. Son piernas. Bueno, hasta el día de hoy se las traes a tus hijos, el día de Reyes, las acompañas con una bota de Tuxi Pop, ¿no? Para disfrazarlo, ¿no? Hubo algo que marcó mi vida ahí en el barrio. A una persona se le ocurrió poner un aparato Raxon, después otro y conectarlos en serie. Mandar a poner en los postes unas trompetas así grandotas y empezar a hacer los famosos tíbiris. Los tíbiris eran una fiesta en la calle, donde llegaban todos y se ponían a bailar sin ningún problema. Y entonces en ese tiempo es cuando yo empiezo a beber. En ese tiempo es cuando de una o de otra manera, compañero, mi ser empieza a ser vulnerable ante la vida misma. Empiezo a caer en un cierto tipo de depresión, de hacer sentirme que nadie me quería y que no valía la pena seguir existiendo, y empiezo a beber. A mí me gustaba en un momento dado, compañero, no estar en el tibiri. A mí me gustaba ir a la tienda del chino y decirle, ¿me vende una caguama? Agarrar la caguama, irme al terreno baldío que estaba a un lado de donde se hacía el tibiri y empezar a escuchar la música y empezar a beber. Ahí a mí solito, compañero, entre esa oscuridad, y empezaba a beber. Había una canción que recuerdo que cantaban los Villos Caracas Boy, que decía, llorarás y llorarás y nadie que te consuele, así te darás tu cuenta que si te engañan duele. Y yo empezaba a beber y empezaba a llorar. ¿Y qué crees que era lo peor de todo esto? Que ni novia tenía, padre. O sea, ¿cómo tu ser es tan vulnerable y te atrapa una canción cuando ni siquiera la letra tiene que ver nada en tu vida? ¡Nada! Pero hasta lloras. Quizás si a la mejor, compañero, a mí me gustaba ahí por el miedo a que la gente me viera que yo ya tomaba. Quizás a lo mejor me iba a esconder por el miedo de que me viera una vecina y le fuera a decir a mi madre que yo ya bebía. Quizás si me escondía, compañero, por el miedo de no convivir con los compañeros o los vecinos y que me fueran a decir, tú ni aguantas nada, ni sabes beber. O quizás si a lo mejor me daba miedo el que me dijeran, pues tú nomás tomas y tomas y tomas y no pones ni una, ¿no? Porque los hay. Bueno, en el grupo hay quien da séptima. Entonces, quizás era ese miedo, compañero. Ese miedo que ya venía impregnado desde una infancia. Ese miedo que yo sentí cuando, al igual que en la historia de Bill, cuando te la narraba, escucho a mis padres que se iban a divorciar. Y que en ese momento, desafortunadamente, compañero, yo no estaba preparado para aceptar esa situación. Y escucho a mi padre que le dice, Juan Carlos se va conmigo. Y a mi madre decirle, no, él se queda conmigo porque es el mayor. Y él va a cuidar a sus hermanos y aquí se van a quedar todos. Y yo no sabía ni qué hacer ni qué decir. Y el miedo me paralizaba incluso para preguntarle, pues qué es lo que pretenden o por qué quieren hacer eso. ¿Por qué quieren que yo me vaya con uno o con otro? No les pude preguntar por ese miedo que se había impregnado dentro de mi ser emocional. El ver en realidad cómo ese miedo me acompañó durante toda mi vida, incluso para defenderme. Porque yo tuve que aprender a defenderme por el miedo a que me agarraran de su puerquito, no porque yo fuera valiente. O sea, el ver en realidad cómo el miedo, compañero, es algo que dice la literatura como una hebra corrosiva que corrompe el alma. Ese miedo que a través del tiempo siempre ha estado presente, ¿no? Y que no me permitía tener una tranquilidad de espíritu, que no me permitía ser feliz. Para esta ocasión, en este compartimiento, en este grupo, un día más de vida, hemos preparado
una de tantas definiciones que he encontrado a través de mi proceso de recuperación. Yo te voy a pedir que si quieres inclinar tu rostro, pues lo hagas, si no, pues solamente escucha con tu mente abierta, compañero. En ese proceso de mi diario vivir dentro de una agrupación ya, compañero, me tengo que dar cuenta que mi alma también empieza a llorar cuando observo que soy todavía un ser egocéntrico y testarudo. Dentro de las agrupaciones, desafortunadamente, se habla muy poco de una emoción, que es la causante de que muchos grupos se cierren, de una emoción que es la causante de que muchos compañeros de grupo se incomoden o se intoleren. Esa emoción es tan fuerte que no permite, compañero, realizar una unidad verdadera y de corazón. Esa emoción a mí ya no me permitía colaborar con cosas dentro de la agrupación. Había muchas veces que mi ego estaba por encima de mucha gente, ¿no? Porque desafortunadamente se va perdiendo el piso también a través del tiempo cuando uno se descuida. Piensas que ya no necesitas estar en el grupo. Bueno, así yo pensaba, ¿no? Porque como ya sabes un poco de la literatura, porque como ya has leído algunos libros de superación personal, ya leíste a Paulo Coelho con El Alquimista, ya leíste En busca del ayer perdido con la doctora Raquel Levinstein, ya leíste El Esclavo, empezaste a leer a Carlos Cuauhtémoc Sánchez, ¿no? Toda su colección, Un grito desesperado, ¿no? El más reciente, el ahora y el aquí, ¿no? Entonces, pues crees que ya sabes mucho, y a lo mejor sí sabes mucho de esos libros, pero muy poco de tu vida, ¿no? Entonces esa es la parte más importante, hasta donde yo todavía desconocía realmente mi enfermedad, ¿no? A pesar del tiempo. O sea, ¿cómo me voy engañando, compañero? Y por eso creía que pues ya no había padrino para mí, ¿no? Por eso decía que pues tampoco ya no cabía en ningún grupo, ¿no? Por eso decía que yo ya me iba a salir de la agrupación, ¿no? Ya no me permitía esa emoción, compañero, ya no me permitía, te decía, aceptar a lo mejor hasta una sugerencia, ¿no? Oye, padrino, ¿puedes venir al grupo temprano? ¿Te damos las llaves para que abras? No, dénselas a otro. Yo ya eso lo hice durante mucho tiempo, ¿no? O sea, cuando uno ya cree que hizo lo que tenía que hacer, que ya fue suficiente. O sea, mucha enfermedad dentro de uno todavía, ¿no? Y uno cree que no, que está bien, ¿no? Esa emoción, compañero, es tan fuerte que aún a pesar de los años que tenga uno dentro de la agrupación, que aún a pesar de los libros de superación que hayas leído, que aún a pesar que sepas mucho de la literatura, que aún a pesar que te apadrines con quien te apadrines, si te descuidas, te puede hablar en tu mente y te puede decir, ¿qué haces en este mundo? ¿Para qué sigues viviendo? Si ni tu esposa ni tus hijas te aceptan tal cual eres. O sea, es fuerte, compañeros, y muy poco se habla de esa emoción, ¿eh? Muy poco. O sea, ya no te dan ganas ni de levantarte temprano. Te puede llevar a una depresión. ¿Sabes cuál es esa emoción, compañero? ¿Sabes cómo se llama? Apatía. Cuando la apatía entra en tu vida, compañero, ten cuidado, porque te habla, ¿eh? Ya no vayas al grupo. Si siempre dicen lo mismo. Ahora no vayas a apoyar a ver cómo sale la experiencia sin ti. Y ahí estás como a las 2 de la mañana, a ver si me hablan, a ver si se les atoró algo.
te envuelve en una locura, compañeros. Y como te decía que muy poco se habla de esa emoción en los grupos, también hemos traído una descripción de lo que es la apatía, esperando que quizás sea a lo mejor una palabra o un concepto o una frase se pueda quedar dentro de tu ser y que te pueda ayudar a tener un mejor y mayor crecimiento. Si quieres una vez más cerrar tus ojos, inclinar tu rostro, porque la descripción de la apatía dice de esta manera. La apatía. Ahora también vas a ver que la apatía es uno de los peores vicios del ser humano. Nunca caigas en ella. Buscará de todas las maneras posibles demostrarte que los otros son los culpables de todo y que tú ya no puedes hacer nada más. Tratará de abrazarte impidiendo que te muevas. No te dejará seguir adelante. No tendrás ganas de hacer nada, ni siquiera de levantarte. Te vencerás sin haber luchado. Te sentirás derrotado sin siquiera haberlo intentado. Te hundirá en el tiempo y en el morir permanente. Buscará que pierdas la conciencia y la alegría de vivir, ya que el tiempo se hace largo para el apático y en lugar de vivir solamente sobrevive. La apatía es una droga que adormece. Es un sueño del cual muchos ya no regresan. Te sumerge en vicios como el alcohol, la gula, la flojera y todo aquello que te distraiga de tu esencia. En ese momento es que desearás que pase algo en tu vida, algo drástico, una tragedia, una enfermedad, algo que te haga sentirte vivo y te dé fuerzas para luchar. La apatía va de la mano de la cobardía. Juntas no te permitirán atreverte a caminar, a moverte, a lograr algo nuevo, algo diferente. Te podrás volver tremendamente agresivo y requerirás de emociones fuertes. Te desquitarás con los que amas, con tus amigos, con tu esposa, con tus padres, con tus hermanos y lo que es peor, te desquitarás contigo mismo. Porque debes saber que el principal objetivo de la apatía será romper tu disciplina y debilitar tus hábitos. Atacarás sin descanso día con día y hará frágil tu cuerpo. Inventará pretextos, te hará perder el tiempo, esconderá tus metas y objetivos en lo más profundo de tu mente y sobre todo, compañero, te robará la alegría del rostro. Ten mucho cuidado porque te llevará a crear mentiras. Aprenderás a engañarte a ti mismo, perdiéndote tus propias falsedades, y esta será su arma preferida para romper tu disciplina y tus hábitos. Estos serán sus principales blancos. La apatía sabe que sin tu constancia y disciplina no serás nadie, y ella tomará su lugar. Solo la disciplina y los buenos hábitos te permitirán a ti y a cualquier ser humano dirigir auténticamente su vida y conquistar al mundo. Mantente en esa posición, compañero. Ya escuchaste. La apatía hace que tú ya no tengas disciplina. Una disciplina o una constancia para tu propia recuperación. Muchas veces yo me pregunté, ¿qué hago en este lugar? ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? Y así como hace rato te decía que a veces lloraba por algunas canciones que escuchaba en la actividad alcohólica, cuando yo tengo ese encuentro conmigo mismo y con un poder superior, empiezo a darme cuenta que hay también otro tipo de melodías que las llaman alabanzas y que a veces a través de ellas he podido expresar lo que mi corazón quiere decir. A veces he encontrado la respuesta a muchas preguntas a través de una de ellas. Yo espero que al igual que a mí, esta otra alabanza te toque como el día que yo la escuché. Así como este inconveniente que te decía ahorita, compañero, referente a la apatía, hubo muchas cosas que en un momento dado también empezaron a desviar el sentido de mi caminar dentro de una agrupación. Y una de ellas que me costó mucho trabajo brincarla, compañero, fue cuando a mí me dijeron que yo era un enfermo mental. Eso me costó mucho trabajo, porque yo de una o de otra manera veía, compañero, que Juan Carlos pues tenía responsabilidad, era trabajador, era creativo, era responsable, ¿no?
Y entonces yo decía, es que yo no puedo ser un enfermo mental. Los enfermos mentales, pues, tienen otra apariencia diferente. Pero fue de las cosas que me costaron mucho trabajo. Para mí, el admitir, compañero, que tenía problemas con mi manera de beber, no me causó ningún problema. Yo sabía que tenía muchos problemas con mi manera de beber. Sabía, compañero, porque a veces yo le prometía a mi pareja que no iba a beber y era el día que más bebía. Y no llegaba a las 8 o 10 de la noche, llegaba a las 5 o 6 de la mañana. Sabía que tenía problemas con mi manera de beber porque yo creía que iba manejando bien y me paraba la patrulla a las 8 o 9 de la noche y le decía, ¿por qué me para? Pues es que no trae luces. Yo pensaba que manejaba bien. Entonces sabía que tenía problemas, compañero. Y no me costó trabajo aceptarlo. Tampoco me costó trabajo, compañero, darme cuenta y aceptar que yo era un ser ingobernable. O sea, un ser al cual no se le podía decir nada que fuera al revés de lo que él decía. Si yo decía que era verde, tenía que ser verde, aunque fuera rojo. Si a mí me decían, oye, Juan Carlos, quiero que vayas por favor a hacer esto. No, yo no voy a ir. Manda a otra persona. O sea, no obedecía yo a mi padre ni a mi madre. Era un ser desafiante. Era un ser totalmente ingobernable, compañero. Yo sabía que se tenía que usar un cinturón para manejar y no lo usaba. ¿No? Y así, entonces no me costó trabajo. Pero cuando me dijeron que era un enfermo mental, nomás por ningún lado, compañero. Pero ¿qué crees? Que en este mismo libro hay un artículo, compañero, de un personaje que revolucionó a Alcohólicos Anónimos. Él se llama Jack Alexander, un periodista que sacó un desplegado en el periódico y que empezó a atraer a diferente tipo de elementos a las agrupaciones. O sea, fue un boom ese artículo que él sacó. Y haciendo él algunas encuestas, entrevistas y preparando algunos artículos, llegó a una cárcel. Y en esa cárcel se encuentra con un personaje llamado Caryl Chessman. Este Caryl Chessman era un asesino serial. O sea, tenía una mente criminal. Y en esa entrevista que está haciendo para formular su artículo, le dice Jack Alexander, ¿por qué no se cartea usted con Bill W? Y Caryl Chessman le dice, bueno, ¿y quién es Bill W? Dice, bueno, él es el que hizo el programa de recuperación de los 12 pasos para los alcohólicos anónimos. ¿Y eso como para qué me serviría? Dice, bueno, pues algo va a salir de ahí, ¿no? Él estaba programado para morir, compañero, por una inyección letal en 3 meses. Y cuando empieza a tener este tipo de carteo con Bill W, su condena se alarga. Así. Pero en esa entrevista con el periodista Jack Alexander le pregunta, dime por qué. Y le dice, bueno, es que yo he visto que entre ustedes, los de las mentes asesinas y los adictos, hay una gran similitud. Tienen un gran parecido. Y yo decía, no, pues creo que estaba bien enfermo este periodista, ¿no? O sea, no es lo mismo que yo me eche unas chelas a que se eche unos cristianos. ¿Cómo va a ser igual? O sea, no aceptaba, compañero, ¿no? Pero le dice, he encontrado unas características en las que ustedes son muy parecidos.
Y dice la primera característica, que los de las mentes asesinas y nosotros los adictos somos grandiosos. Y sí es cierto, somos grandiosos. Somos bien inteligentes, ¿a poco no? Tenemos una sagacidad así, mira, así, de respuesta, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo empecé, compañero, con mi actividad alcohólica fuertemente, para que mi madre no se diera cuenta, le decía: mamá, me voy a ir a trabajar a Querétaro. Y Querétaro quedaba a 3 colonias de donde yo vivía. Y ahí empezaba a beber el viernes, empezaba a beber el sábado, el domingo me la curaba, me pasaba a bañar y llegaba a mi casa bien arregladito. Y le decía: madre, ya llegué. Qué bueno, hijo, ¿cómo te fue? Muy bien. Pero en una de tantas, me dice mi mamá: a ver, hijo, has ido muchas veces a trabajar a Querétaro, pero nunca has traído un recuerdo de allá. Por lo menos dime cómo es Querétaro, ¿no? Y entonces cuando el adicto como yo se siente así acorralado, rápido, inmediatamente saca su grandiosidad y le contesto: pues como aquí, mamá. Hay casas, hay calles, personas, árboles, ¿no? O sea, fíjate, todas las respuestas incoherentes, pero respondes, ¿no? Entonces, decía: pues creo que sí. Bueno, palomitas, sí, somos grandiosos igual que ellos, ¿no? Inteligentes. Dice, la segunda característica es que tanto ustedes, los de las mentes asesinas, y los adictos son ingobernables. No acatan órdenes, dice. Dice: sí es cierto, en mi casa había reglas y nunca las pude cumplir. Me decían: llega a las 11, te doy permiso hasta las... Llegaba hasta que yo quería, hasta que yo quería. Y hay tantas frases que se encuentra el ser humano para justificar, ¿no? Pues total, ya lo bailado, ¿quién me lo quita? ¿No? Es mejor pedir perdón que pedir permiso, ¿no? O sea, y vas encontrando justificaciones para hacer lo que tú quieres. O sea, eres ingobernable. Yo no acato la autoridad. Dice, y la tercera, en esta sí entramos todos, porque ya vi que unos ni se sintieron muy grandiosos ni inteligentes, ni otros sí acatan las órdenes, te dicen en el grupo: bien a las 7 y llegas hasta las 7:30, ya me di cuenta. A las 8, a las 8. A las 8 llega. A las 8. Dice, ustedes, los de las mentes criminales y los adictos, son bien resentidos. Pues digo, aquí no se escapa nadie, Tuve que ver, compañero, desafortunadamente, como en esa infancia, una de las personas con las cuales yo traía un resentimiento tan profundo y tan fuerte era con mi propio padre. Con aquel padre que muchas de las veces prefirió alcoholizarse y dejar a sus hijos sin comer. Con aquel padre que a veces llegaba y me exigía la tarea sin haberme enseñado a estudiar. Con aquel padre que muchas de las veces llegaba y me golpeaba. Con aquel padre que muchas veces golpeó a mi madre y que yo vi cómo la bañaba en sangre. Con él estaba resentido. Y si era cierto, compañero, esa característica era muy peculiar en mí. Pero todavía no me derrotaba. Todavía mi ego me decía: no, tú no eres un enfermo mental. Pero viene una cuarta característica. Y dice él: me he dado cuenta que ustedes, los de las mentes criminales y los adictos, creen hacerle daño a los demás sin darse cuenta el daño tan profundo que se hacen a ustedes mismos. Y ahí me tuve que derrotar, compañero. Ahí fue donde yo dije y acepté: sí, soy un enfermo mental. Porque ¿sabes qué? Solamente a un enfermo mental, compañero, se le ocurre maltratar a sus hijas
con las palabras hirientes, compañero, y lastimarlas a veces con el látigo de la indiferencia, cuando él había dicho que las iba a amar sin hacerles ningún daño. Solamente a un enfermo mental se le ocurre, compañero, lastimar a su pareja cuando él había jurado que le iba a amar para toda la vida. Solamente a un enfermo mental como Juan Carlos se le ocurre haber malgastado su vida, compañero, a través de la bebida y no aceptar que era un alcohólico. Solamente a un enfermo mental como Juan Carlos a veces se le ocurre decir en el grupo que ya no va a venir porque ya está sano. Solamente a un enfermo mental como Juan Carlos, compañero, se le ocurre estar gastando todo su físico teniendo un programa tan maravilloso a través de estar fume y fume y fume, compañero. Ese era yo, compañeros. Ese era yo. Cuando me iba a la hacienda de 5 cajetillas de cigarros, 5, y no me alcanzaban. Ese era yo, compañero. Y entonces tuve que aceptar que era un enfermo mental. Me costó trabajo, mucho trabajo. ¿Qué pasó, madrina? No se la cure. Y me tuve que derrotar. Y entonces empecé a incorporarme al grupo otra vez con ese deseo de seguir teniendo pues, un mayor crecimiento. Y en una ocasión salí del grupo contento, me sentí muy relajado. Y llego al hogar y me dice mi esposa, necesito platicar contigo. Le digo, ¿no puede ser mañana? Dice, no, ahorita. Le digo, ¿es tan urgente? Sí, es muy urgente. Bueno, a ver, siéntate. ¿Qué pasó? Dice, es que Carla no ha llegado. Carla es mi hija la mayor, yo tengo 3 niños. Dice, es que Carla no ha llegado. No te preocupes, pues apenas son 11:15, ya no debe de tardar, ¿no? Pues dieron las 12 de la noche y mi hija Carla no llegaba. Y la preocupación de mi pareja era más fuerte. Dieron la 1 de la mañana y no llegaba. Y la preocupación de mi pareja era más fuerte. Y entonces le digo, mira, pues ahorita ya no nos podemos mover, pero pues vamos a ver si podemos dormir un poco, vamos a hacer oración, a pedirle a Dios que la cuide, y pues ya mañana vemos. Y bueno, de una de otra manera, pues alcanzamos a dormir algo, ¿no? Y al otro día no quise enfrentar la situación, lo evadí. Y le digo, voy a ir a ver a un cliente y ahorita regreso. Con la esperanza de cuando regresara ya estuviera mi hija ahí presente. Y regreso, compañero, y no había llegado mi niña. Empieza a gestarse una locura dentro de mi ser. Mi mente empieza a trabajar con esa dualidad que está, compañero, del bien y del mal dentro de mí. Y me dice, ¿te acuerdas cuando eras un joven? Que le pediste permiso a tu papá para que fueras a una fiesta. Y que te dijo, te voy a dar permiso, pero quiero que llegues a las 10. Si no llegas a las 10 ya no te vuelvo a dejar ir a ninguna fiesta. ¿Te acuerdas que llegaste a las 10:05? ¿Te acuerdas qué hizo tu papá? Fue por el palo de la escoba, le quitó la escoba y con ese palo te empezó a golpear. Tan fuertemente que decías que mejor te matara. Pero también te acuerdas que con eso entendiste para que ya no volvieras a llegar tarde. Eso es lo que necesita tu hija. Porque ella se aprovecha, como sabe que vas a un grupo, que debes de tener tolerancia, que debes de ser comprensivo, pues por eso abusa de ti. Y entonces la otra parte de mi mente, no, por favor, Señor, no permitas que se vuelva a repetir la misma historia. Ayúdame, dame la fortaleza. Y estaba en esa lucha fuerte, compañero, de qué hacer o hacer algo. Y entonces también llega a mi mente el decir, mira, dices que la quieres y te quedaste dormido. ¿Qué tal si la asaltaron? ¿Qué tal si la violaron? ¿Qué tal si la secuestraron? ¿Qué tal si está en la Cruz Roja? Tú no sabes nada. No fuiste a buscarla.
Y entonces seguía pidiendo ayuda, ayúdame, o sea, dame la claridad de todo esto. No quiero cometer los errores del pasado. Guíame tú, ayúdame. ¿Y qué crees que llega a mi mente, compañero, algo que para ti y para mí no es desconocido? Llegó un pasaje que está escrito en el libro de los libros y es el pasaje del hijo pródigo. Ese hijo que un día enfrenta a su padre y le dice: quiero que me des la herencia que me corresponde porque quiero irme a vivir la vida. Y su padre, sin más ni más, agarró y le dio su herencia. Y él se fue. Y se fue a malgastar su dinero. Se lo fue a gastar en alcohol, se lo fue a gastar en prostitutas. Bueno, así me imagino yo porque soy alcohólico, ¿no? Mi mente es imaginativa. Y si a mí me hubieran dado la herencia cuando yo estaba en la actividad, en eso me lo hubiera ido a gastar. En el Bombay, en el Rey, en el King Kong, en el Burbuja. Allá con las chicas malas que están bien buenas, ¿no? No creo que a Sullivan, ¿no? Porque no, ahí no. Bueno, habrá quien le guste una tortita con un chilito, ¿no? A mí no. Entonces, me lo hubiera gastado en alcohol, en droga, ¿no? Y un día se ve sin dinero y se acuerda de su padre, ¿no? Y regresa y le dice: Padre, he pecado contra el mundo y contra ti, quiero que me perdones y que me recibas en tu hogar una vez más, ¿no? Y su padre no lo regañó, su padre no le gritó, su padre no le pegó, su padre no lo reclamó, su padre le abrió los brazos, le habló a su mayordomo y le dijo: tráele el calzado, tráele el mejor vestido, trae un anillo y pónselo, maten un becerro, hagamos una fiesta porque mi hijo estaba perdido y hoy ha vuelto a vivir, hoy ha regresado al hogar. Así, Juan Carlos, así vas a tener que recibir a tu hija cuando llegue. ¿Qué? No, no me pidas eso, yo no tengo esas fuerzas. ¿Te imaginas, compañero, para un ser egocéntrico como yo, machista, si eso era fácil? No. Y estuve ahora en esa batalla, ¿no? Pero bueno, dije, bueno, ya cuando llegue, pues ya reaccionaré de esa manera, ya tengo algo, ¿no? Y entré en una tranquilidad. Y como a los 20 minutos o la media hora suena el teléfono. Y entonces levanto la bocina y me dicen: Padrino Juan Carlos. Le digo: sí, ¿qué pasó? Es que quiero platicar con usted. Y le digo: híjoles, creo que no es el momento. Dice: por favor, es que quiero que me escuche. Y le digo: mira, no tengo ahorita tiempo, voy a hacer otras cosas. Es que yo quiero que me escuche, pero quiero que no se enoje. Le tengo que decir algo importante, pero quiero que me prometa que no se va a enojar. Mira, la verdad es que no te puedo escuchar ni atender ahorita, pero si quieres rápido dime qué es lo que necesitas. Pero ¿verdad que no se va a enojar, padrino? Padrino, ahí está. Sí, dime lo que necesitas, no estoy para juegos. Pero ¿verdad que no se va a enojar, padrino? Mira, no tengo tiempo, por favor, me vas a decir, si no, para colgar. O sea, cuando tú crees que estás bien, ¿no? Cuando llegas al grupo y te preguntan: Padrino, ¿cómo está? Bien. Todo el mundo sabe que estás mal, todo el mundo se da cuenta, ¿eh? Menos tú. La compañera me decía que no me enojara porque ella sabía que yo me enojaba. El único que no sabía era yo. Me lo repitió muchas veces. Pero ¿verdad que no se va a enojar? Sí sabía cómo era yo. Y le digo: bueno, ¿me vas a decir sí o no? Y me dice: pero no se va a enojar, padrino. A ver, dime. Hace como 2 horas, padrino, su hija llegó aquí a la casa. Llegó bien tomada.
Hijo de toda su madre. No me enojé, compañeros. Me puse loco. ¡Loco! ¿Te imaginas? La hija del padrino de padrinos tomada. Sí, porque así te sientes, ¿no? Te sientes el padrino de padrinos. No eres ni ahijado, pero crees que eres padrino, ¿no? Me puse loco, compañero. ¿Cómo es posible que mi hija... Y luego en la casa de una madrina... ¿Por qué no se fue? ¿Por qué no se fue? Con un familiar, con un amigo, con una amiga. ¿Por qué en la comunidad de Alcohólicos Anónimos? ¿Qué va a decir mi padrino Daniel el día de mañana que vaya a compartir a un día más de vida? A ver, Juan Carlos, ¿dónde está lo que se anda predicando en las tribunas? ¿Cómo que su hija llegó borracha? Porque creía que tenía que haber perfección en mi vida. Porque equivoqué, compañero, verdaderamente esa situación de la perfección. Que ya no me iba a pasar a mí nada. Que al estar dentro de un programa yo ya iba a estar salvo de muchas cosas. Que ya no me tenían que pasar cosas de ese tipo, de esa índole. Y empieza el reclamo. A fuerzas que tuvo que venir el reclamo, compañero. Porque a mí, señor, si yo voy al grupo diario, traigo 12 avos, voy a apoyar cada mes, señor, regalo mi historial, voy a compartir. Yo sí le echo a la séptima, no que otros no. ¿Alguien hay que echarle la culpa o no? ¿Qué van a decir de nosotros los González Fernández? Como si tu apellido valiera mucho, güey. Me dice, mire, padrino, ahorita está durmiendo. Ya mandé a una persona que traiga para hacerle un caldo de pollo para el rato que se levante. Igual que se meta a bañar, y cuando esté dispuesta yo le hablo para que venga por ella. Pero piense bien las cosas. Sí, está bien, gracias. Y entonces pasó el tiempo, nos habló por teléfono más tarde y me dice, padrino, ya puede venir por su hija. Yo fui, compañeros, por ella y de regreso no hablamos nada. Cuando llegamos al hogar, nos sentamos a la mesa, su madre, ella y yo. Porque son cosas a las cuales no puedes darle, compañero, tiempo. Tienes que aprender a enfrentarlas en el instante. Y le digo, siéntate, hija, queremos platicar contigo. Primero que nada, quiero que sepas que el alcoholismo no es un vicio, es una enfermedad. Una enfermedad que es progresiva, incurable y mortal. Quiero que sepas que es bien fácil entrar. Que yo tuve que entrar por pertenecer a un grupo social, por pertenecer a mis amigos, pero que es difícil salir. Y empecé a levantar mi fondo y se lo empecé a mostrar a mi niña. Y le dije, tú sabes que vamos a una agrupación y que tenemos unos pasos de recuperación. Le dimos toda la información, compañero, a vida y por haber. ¿Y sabes qué? Ahora nosotros ya cubrimos nuestra responsabilidad. Lo que tú decidas, aunque no nos guste, lo vamos a respetar. Porque te guste o no, la decisión es de tu hija o de tu hijo. Te guste o no, hagas lo que hagas, lo que él decida o lo que ella decida, lo tienes que respetar. Entonces, nosotros cumplimos, compañero. Esa era nuestra responsabilidad, el darle la información necesaria. Al día de hoy mi hija tiene 28 años, por la gracia de Dios no es adicta. Terminó su carrera, gracias a Dios, en el CNA, en el Centro Nacional de las Artes. Ella es escenógrafa. Tengo otra niña que tiene 25 años, ella está estudiando Filosofía y Letras en la UNAM. Mi pequeña que tiene 15 años y está estudiando la preparatoria en el CEDAR, en el Centro de Desarrollo de las Artes.
Y pues todo esto ha sido por ser obediente, por tratarme de dejar guiar en un programa a pesar de mi rebeldía, aún a pesar de que yo no quería. Cuando todo esto pasa, compañero, yo hago un acto de reflexión, y en ese acto de reflexión, ese reclamo que yo hice, se convirtió en, ¿qué crees?, en un agradecimiento. Y entonces mi alma empezaba a llorar, compañero, pero ahora de agradecerle a Dios. Yo le podía decir a mi poder superior, gracias por haber encaminado a mi niña y llevarla con una compañera de grupo. Porque ¿quién más que alguien que sepa de la enfermedad para poderla cuidar, para poderla abrigar y acogerla? Para poderle hablar algo de la enfermedad y prepararla para que hablara con nosotros. Le daba gracias porque el estar en una agrupación me permitía hacer esa fraternidad o tener esa unidad, compañero, porque es lo que tenemos que nosotros aprender a realizar. Una unidad, hombres y mujeres, compañeros, unidos, porque el día de mañana tú no sabes cuándo vas a ocupar o cuándo tus hijos van a ocupar a uno de tus compañeros. Y mi alma lloraba también de agradecimiento. Así como muchas veces lloró de sufrimiento, mi alma ha llorado de agradecimiento por la calidad que se me ha permitido tener de vida en un programa y en una agrupación. Por la calidad de gente tan bella y tan hermosa como cada uno de ustedes que el día de hoy Dios me permite conocer y estar con ustedes. Ver en realidad, compañero, que este tema pues para mí ha sido algo maravilloso, ¿no? Algo hermoso, y que es un placer el estar aquí con cada uno de ustedes. Hubo una experiencia en la cual yo me la hubiese perdido si me hubiese salido del grupo por mi grandiosidad, por mi sabiduría, por mi gran elocuencia, pero que la tuve que vivir. Y fue una experiencia maravillosa. Un día conocí a una persona que es un padre, el padre Ángel, y él me invitó a trabajar con los niños de la calle. Él me dice que si lo acompañaba, y para mí fue una experiencia maravillosa el trabajar con esos niños que habitan en la calle. En una ocasión me invitó a hacer un trabajo de filmación a una boda a Tepoztlán, de un bautizo, y cuando terminó él ya de todo lo que tenía que hacer, porque hizo otras cosas aparte del bautizo, nos despedimos de la persona que era el papá de la niña, y el papá estaba muy agradecido por todo lo que el padre había hecho, y le dice, padre, yo quiero colaborar con usted, ¿de qué manera pudiera ayudarle? Dice, no se preocupe, no, dígame, padre, o sea, usted dígame qué necesita y yo se lo doy. Dice, bueno, estamos empezando a trabajar con los niños que viven en la calle y ahorita ya viene el invierno, pues unas cobijas creo que estaría bien. Dice, muy bien, padre, ¿cuántas ocupa? No, por las que usted quiera. Este señor no era fabricante de cobijas, y le dice, usted dígame cuántas quiere, padre, ¿unas 300? ¿Unas 500? Dice el padre, no, pues no, o sea. Y le habla a uno de sus ayudantes y le dice, ven, tómale la dirección al padre de su iglesia y el lunes, por favor, le llevas a más tardar a mediodía 1000 cobijas. Y donó 1000 cobijas. Y una persona que se desprende de 1000 cobijas así por desprenderse, solamente tiene que haber sido tocada por un poder superior, no hay más. Entonces me dice el padre, ¿y pues cuánto le vas a cobrar? No, padre, pues ¿cómo le voy a cobrar? ¿No? O sea, eso sería ilógico, ¿no? Y me decía el Señor que no, así déjelo. Y empezamos a repartir las cobijas, compañero. Y un día llegamos a un terreno baldío. Íbamos rumbo a ese terreno baldío. Y 2 cuadras antes de llegar a ese terreno baldío, donde habitaban bastantes niños que viven en la calle, nos encontramos a una muchacha. Se baja una señora del carro, se baja el padre, platican con ella, me hablan a mí, que sacaron una cobija y se la dimos.
nos fuimos, llegamos al campamento, iban a sacar a un chico que estaba mal de sus piernas, de hecho él no camina, utiliza silla de ruedas, pero ya estaba bien drogado. Y me dicen, ¿puedes pasar la silla para la banqueta? Por favor, sí, ya la pasé. Pasaron a Chavo, lo sentaron. El padre me habla, me meto al campamento, y entonces ahí en el campamento me dice, platica con esta jovencita. Era una jovencita de 17 años que traía a una bebé en brazos, y la bebé estaba llorando y llorando. Eran las 3 de la mañana, y mi alma empezaba a llorar junto con el llanto de la bebé, porque decía, ¿cómo es posible que pasen este tipo de cosas en pleno siglo XXI, ¿no? Me dice, padre, ¿crees que podamos encontrar leche a estas horas? Yo creo que sí. Ahorita vamos. Nos salimos, y cuando nos salimos, la chica que le habíamos dado la cobija ya se la había puesto en sus piernas al de la silla de ruedas. Nos fuimos, compañero, y regresamos con la leche y deslatosada. O sea, la encontramos a esas horas. ¿Sabes por qué? Porque aquella persona que le trabaja a un poder superior, él siempre le va a poner lo que ocupe para ayudar a otro de sus hijos a la hora que sea y el día que sea. Eso no hay duda, compañero. Siempre te va a poner lo que tú ocupes para ayudar a otro de sus hijos. Y entonces le prepararon su biberón y dejó de llorar. Pero yo me salgo y le digo a la chica que le habíamos dado la cobija, oye, ¿por qué le pusiste tu cobija? ¿Ahorita se la vas a pedir? Dice, no, ya se la regalé. Si te la acabamos de dar hace 2 cuadras, ya se la regalé porque la necesita más, está mal de sus piececitos. Esa fue una experiencia maravillosa para mí, compañero, te voy a decir por qué. Porque yo me daba cuenta que detrás de esas palabras de esa niña, de esa adicta, de esa que habitaba en la calle, había un grito desesperado que me decía, yo ya se la regalé porque la necesita más que yo, está mal de sus piececitos. Pero la realidad era que decía, véame, es cierto, la gente dice que yo soy una drogadicta, es cierto, la gente dice que yo me prostituyo, es cierto, la gente dice que yo me drogo, pero también es cierto que tengo un corazón y que yo también sé dar. Yo me sé desprender de las cosas porque para mí las cosas materiales no tienen ningún valor. Y a mí me entristecía ver cómo todavía, a pesar de estar dentro de un grupo, hay muchas gentes que se aferran a lo material y no se quieren desprender. Y esa niña no tenía programa. Y así lo había dado de corazón. Venía un chavo bien drogado y me empieza a echar pleito. Gia se para enfrente de mí. Y le dice a él, no le vas a hacer nada porque viene con el padre y nos trae cobijas. Me desarmó, compañeros. Me desarmó y mi alma empezó a llorar porque también mi mente viajaba a la agrupación. Y me daba cuenta cómo esa niña, sin tener un programa, tenía un sentido de gratitud más grande que muchos de los que estamos aquí. Porque a mí se me había olvidado, compañero, que tenía que aprender a respetar y a ser agradecido con aquellas personas que me recibieron cuando yo llegué a una agrupación. Yo no me explicaba cómo es posible, compañero, que aquella niña sin programa tenía más gratitud que muchos que están dentro de un grupo que no le tienen gratitud ni a su padrino ni a su madrina cuando ellos los recibió. Cuando ellos les pusieron un brazo para que derramaran sus lágrimas, cuando los escucharon por horas para darle una palabra de aliento, para darle una guía y dirección, para hacerle sentir que no estaba solo, que no estaba solo. Por eso te decía que había sido una experiencia maravillosa. Había una misión, sí había una misión. La visión que el padre tenía era que los niños que no estuvieran bautizados recibieran el sacramento del bautismo según su religión. La otra, que los que quisieran ir a un anexo se anexaran. La otra, que los que quisieran ir a un grupo fueran a un grupo. La otra, que los que quisieran vivir la experiencia fueran a la experiencia. ¿Sabes en dónde tuvimos resultados?
hubo personas que se quisieron anexar. Y se bautizaron 4 niños de madres jovencitas que vivían en ese campamento. Y entonces el padre hizo un trato y les dijo a toda la comunidad de los niños que habitan en la calle: ese día del bautizo quiero que respeten la casa de Dios, y ese día no quiero que se droguen. ¿Y qué crees que dijeron? Que sí, estaba bien. Y entonces el padre estaba haciendo su rito, y se volteaba, y cuando se volteaba, los drogadictos estaban así, y se volteaba el padre. Cada que se volteaba, moneaban. Y yo los veía y yo los entendía, porque me trasladaba y decía: ¿cuántas veces tú prometiste que no ibas a tomar? ¿Te acuerdas que te decían: vamos a ir a la fiesta, pero no vayas a tomar? Sí, decías que sí, pero nunca lo cumplías, ¿no? O sea, solamente un enfermo puede entender a otro enfermo. Yo los entendía perfectamente bien, porque ya estaba la ansiedad muy avanzada. Terminó todo eso, compañero, y pues pasamos a otro lugar que estaba ahí a un lado de la iglesia, y pusieron unas mesas, ¿no? Eran 4 mesas o 5 mesas, así todas continuas, y ahí se sentaron todos los niños que habitaban en ese campamento, y la llenaron, ¿eh? No es para que te imagines cuánta gente había de ellos, ¿no? Y hicieron otra L y acá otros, y otros estábamos parados, ¿no? Había mucha gente. Gracias a ese poder superior se juntó mucha gente de varios grupos que colaboraron pues para que se hiciera la fiesta como tal, ¿no? Y entonces de repente en la comida ponían un refresco y le decían: váyanlo pasando, ¿no? Y los iban pasando, pero en cierto lugar uno de ellos agarraba un refresco y lo bajaban, y pasaban más refrescos y agarraban otro y lo bajaban. Luego al rato pasaban platos con botanas, papas, chicharrones, cacahuates, y de repente agarraban y los bajaban. Y yo los estaba observando y decía: bueno, ¿qué se traen, no? Y pues me tuve que acercar a uno de ellos y le tuve que decir: oye, ¿por qué hacen eso? Dice: es que mañana no vamos a tener que comer ni que beber. Y eso para mí fue sorprendente también, compañero, porque esas personas, sin tener una conciencia despierta, sin saber lo que es un programa de recuperación, se estaban preparando para el día de mañana. Esas personas eran precavidas, porque sabían que el día de mañana no iban a tener que comer ni que beber. Por eso estaban guardando cosas. ¿Y cuántas veces vienes tú a tu grupo y escuchas una junta y hay personas que te regalan mucha comprensión, y hay personas que te regalan mucho amor, y hay personas que te regalan mucha tolerancia, y tú no lo quieres guardar para el día de mañana, que tengas que enfrentar esas situaciones que la vida te tiene preparadas? Tú no te preparas para mañana. Ya, no importa. Te dan respeto y no lo quieres guardar para que el día de mañana respetes a los de allá afuera. Y ellos sí lo guardaban, compañero. Por eso te decía, fue una experiencia maravillosa, estupenda. Yo quiero darle el cierre final a esta junta, no sin antes agradecerte la invitación. Yo pertenezco al grupo Nuevo Amanecer, por la gracia de un poder superior. Esta es la forma en que se me ha permitido compartir desde que yo empecé a compartir. Y desde hace ya muchos ayeres me permitió conocer al padrino Silvestre y al padrino Eric. Y cuando ellos tienen el espacio para acompañarnos con la alabanza en vivo, lo hacen de corazón y con mucho gusto. Yo te voy a pedir que les demos un aplauso a mis compañeros, ¿no?
Gracias, padrino. Gracias, Eric. Gracias. De una o de otra manera pues le dan un realce al compartimiento en vivo, ¿no? La madrina Gaby pues desde hace muchos ayeres, desde el lenguaje del corazón, hace también ahí una interpretación de la niña en la cual interactuamos. Está bonito también ese compartimiento. Y pues ella pertenece también al grupo. Gracias, madrina, por seguirme apoyando, ¿no? Y quiero que me ayudes ahora para darle el cierre final con tu imaginación, porque te vamos a regalar una reflexión. Y si tú quieres inclinar tu rostro, cerrar tus ojos, para que la entiendas y la comprendas, ¿no? Y tu imaginación es que la utilices para irte imaginando cada una de las cosas que vas a escuchar. Ya que es de una pareja que gustaba de ir a las casas donde vendían antigüedades allá en Londres. Y un día entraron a una tienda de esas y en una vitrina que estaba en medio, detrás de esos cristales, vieron una taza. Y entonces le hablan a la dependiente y le dicen, ¿me puede mostrar esa tacita, por favor? Y la señora agarra la taza con mucho cuidado, con mucho cariño, se le queda viendo. Y aquí es donde quiero que utilices tu imaginación y que nos ayudes. Porque, ¿qué crees? La tacita empezó a hablar y empezó a decir de esta manera. Usted no entiende. Yo nunca he sido esta taza que usted está sosteniendo. Hace mucho tiempo yo solo era un montón de barro natural. Mi creador me tomó entre sus manos y me golpeó y me amoldó cariñosamente. Llegó un momento en que me desesperé y grité, ya por favor, ya déjame en paz. Pero solo me sonrió y me dijo, aguanta un poco más, todavía no es tu tiempo. Después me puso en un horno. Yo nunca había sentido tanto calor. Me pregunté por qué mi creador querría quemarme. Así que toqué la puerta del horno. A través de la ventana del horno pude leer los labios de mi creador que me decían, aguanta un poco más, todavía no es tu tiempo. Finalmente se abrió la puerta. Mi creador me tomó y me puso en una repisa para que me refrescara. Así está mucho mejor, me dije a mí misma. Pero apenas si me había refrescado, cuando mi creador ya me estaba cepillando y pintando. El color de la pintura era horrible. Sentía que me ahogaba. Por favor, detente, le gritaba a mi creador. Pero solo movía la cabeza haciendo un gesto negativo y me decía, aguanta un poco más, todavía no es tu tiempo. Al fin dejó de pintarme, pero esta vez me tomó y me metió nuevamente a otro horno. No era un horno como el primero, sino que era mucho más caliente. Ahora sí estaba segura que me sofocaría. Le rogué, le imploré que me sacara, grité, lloré, pero mi creador solo me miraba diciendo, aguanta un poco más, todavía no es tu tiempo. En ese momento me di cuenta que estaba perdida y me dije que no había esperanza. Nunca lograría sobrevivir a ese horno. Justo cuando estaba a punto de darme por vencida, se abrió la puerta y mi creador me tomó cariñosamente y me puso una repisa que era aún más alta que la primera. Ahí me dejó un momento para que me refrescara. Después de una hora de haber salido del segundo horno, me dio un espejo y me dijo, mírate, esta eres tú. Yo no podía creerlo. Esa no podía ser yo. Lo que veía era hermoso, me dijo. Yo sé que te dolió que te haya puesto en cada uno de esos hornos, pero de no haberlo hecho, tú no tendrías consistencia para poder soportar las inclemencias del tiempo. También sé que te sofocaste con la pintura, pero de no haberte pintado, tu vida no tendría color. Compañeros, tú eres la tacita. Tu Padre Celestial, ese Dios como tú lo concibes, es el alfarero. Escucha esta alabanza, compañero, y deja que Él te toque. Deja que Él haga contigo lo que tiene que hacer en este momento, en esta noche, en este grupo, un día más de vida. Porque esto es un regalo de Él para ti.